Bienvenidos a esta sesión donde haremos la predicción del modelo. Vamos a utilizar el modelo 1 que creamos en la sesión anterior para hacer la predicción utilizando la base testing. Entonces lo primero que vamos a hacer es digitar predicción igual a compute, la función compute. El nombre del modelo, el parámetro que va a tener esa función compute es el modelo que acabamos de crear, modelo 1, coma, la base donde queremos que aplicar este modelo, que sería testing. Esta es la base que guardamos, la podemos ver, los 5781 observaciones que guardamos. Si se fijan, tengo un número menor al que originalmente había guardado, que era como de 7000, 8000 observaciones. Y eso fue porque tuve que modificar los pesos de la base. ¿Se acuerdan? Originalmente eran 80-20, 80 para training y 20 para testing. Y la cambié a 70 para training y 30 para... Bueno, al revés, ¿verdad? Originalmente era 70-30 y yo la cambié a 80-20. ¿Y por qué hice eso? Porque el modelo original no convergía. Incluso con 20.000 datos no era suficiente. Entonces, esto ilustra una de las grandes limitantes de las redes neuronales. Necesita una gran cantidad de datos, sobre todo cuando se está trabajando con un número de variables relativamente alto, como lo estamos haciendo nosotros. ¿Qué otra opción hubiera tenido yo si no hubiera tenido más datos, digamos? Si hubiera tenido una base más pequeña y no hubiera podido ampliar la base training, hubiera tenido que extraer algunas variables independientes. Hubiera podido ir a buscar cuáles tenían menor correlación con la variable dependiente y decir, a lo mejor estas no afectan tanto mi modelo o podrían estar repetidas, ¿verdad? Como en el caso de, por ejemplo, el código estado y sucursal. Por ejemplo, hay varias sucursales que están dentro del mismo estado, entonces yo podría ir buscando, digamos, uno, a nivel numérico, cuáles afectaban menos la variable dependiente, y dos, a nivel cualitativo, tratar de entender cómo estas variables se parecían entre ellas o tenían que ver algo entre ellas, y podría haber dicho, bueno, ya que no puedo realizar mi modelo con este número alto de variables, voy a extraer esta y esta. Pero como no fue el caso, como tenía una base de datos relativamente alta, lo que hice fue ampliar la base y en ese caso mi modelo sí convirgió. Entonces, bueno, démosle enter a esto y ahí ya tenemos la predicción, que podemos verla aquí si quieren. Le damos doble clic y bueno, todavía no la hemos extraído. Extraigámosla primero. Todavía no la hemos extraído. Entonces digitemos testing. Vamos a crear el vector de morosos con los datos reales. Testing.original es igual a crediautos, que es la base original que teníamos, incluso sin normalizar, el corchete menos partición, porque en la partición están los datos de training. ¿Se acuerdan? Aquel vector de números aleatorios que habíamos creado. Y yo cuando le pongo menos partición estoy diciendo no me agarre los 23.000 datos aleatorios, sino agarre los que no estaban dentro de sus datos aleatorios, los 5.781 datos que forman parte de la base testing. Entonces ahí ya creé el vector, este se llama testing original. Y ahora voy a extraer de esta es una matriz, perdón. De esta matriz, ahora sí voy a extraer solo la variable moroso. Entonces, real.moroso es igual a testing.original moroso. Y ahora sí tendrían, si quieren busquémosla. Esta se llama real moroso. Vamos a ver, aquí está aquí, ¿verdad? No le puedo dar enter, quiero ver si la puedo ver así. View real.moroso. Y aquí tenemos, ¿verdad? Este es el vector original con los datos reales de si estaban en mora o no. Y ahora que tengo eso, voy a extraer el vector de predicción normalizado. Voy a escribir la función, la variable predicción.moroso.norm es igual. Ahora sí, de la predicción que hice voy a extraer solo un vector. Entonces le doy el signo de dólar net result. Le doy enter. Y aquí tengo este predicción moroso normalizado. A este sí le puedo dar doble clic. Y aquí lo que me está tirando, si se fijan, no es un vector de unos y ceros. Esta es la probabilidad de que sea 1.
Todavía no tengo un vector de unos y ceros. Eso es importante que lo notemos. Entonces, estas son probabilidades, un número entre 0 y 1, de que cada uno de estos contratos, cada uno de estos clientes caiga en mora. ¿Cómo vamos a establecer, cómo vamos a determinar si realmente hay una predicción de si es moroso o no es moroso? Bueno, tenemos que establecer un punto de corte. Y para establecer un punto de corte necesitamos unos costos. El costo de falsos positivos, es decir, que yo diga es moroso cuando no era moroso, eso tiene un costo. Y el costo de falsos negativos. El costo de que yo diga, mire, él no es moroso y realmente sí resulte moroso. Entonces, eso lo vamos a tener que establecer en una sesión posterior, en la siguiente sesión. Pero antes, dado que la variable original era binaria, podríamos decir que ya estaba normalizada, expresada entre 0 y 1. Digamos, este es un caso muy particular, porque nuestra variable ya estaba expresada entre 0 y 1. Acuérdense que ahorita estamos trabajando con los valores normalizados, ¿verdad? Y no necesitamos desnormalizarla para compararla con el dato real. Lo vamos a hacer para ilustrar el caso general y que no se les olvide en la vida real. Digamos, hasta el momento hemos venido trabajando con datos entre 0 y 1 que yo había normalizado. La variable original, en este caso, estaba entre 0 y 1. Era una variable binaria y no tenía que normalizarla. Es decir, lo que les quiero decir para no confundirlos. La variable que estaba en la base original estaba entre 0 y 1. Y las variables con las que estoy trabajando yo ahorita están normalizadas. Yo las forcé a que estuvieran entre 0 y 1. Si mi variable, el caso general es que yo siempre que tenga estas variables normalizadas, las tengo que desnormalizar. Digamos, las tengo que llevar a la escala original para compararlas con el dato real. En este caso no tendría que hacerlo porque tanto la variable original como la normalizada están entre 0 y 1. Pero en el caso general siempre hay que hacer el paso que voy a hacer a continuación. Entonces eso es con lo que quiero que se queden. En el caso general siempre hay que hacer lo que voy a hacer a continuación. En este caso particular no es necesario porque la variable original estaba entre 0 y 1. Entonces voy a crear una variable que se llame que se llame predicción moroso, punto moroso igual a predicción moroso normalizada, punto moroso, punto norm, que es lo que acabo de calcular ahorita. Y esto lo voy a multiplicar, si se acuerdan, aquella fórmula de x menos x min entre la diferencia del rango. Entonces ahora, en lugar de hacer la división, voy a multiplicar. Simplemente estoy despejando aquella fórmula. Entonces estoy multiplicando por la diferencia del rango de real punto moroso, que, como repito, esta variable en particular está entre 0 y 1. Si no estuviera entre 0 y 1, aquí habría un rango más grande, ¿verdad? Aquí habría un rango más grande. Entonces le doy Shift Enter y más el min de real punto moroso. Simplemente estoy despejando aquella fórmula de x menos x min entre la diferencia del rango. Le doy Enter. Y aquí, digamos, tendría en el caso general ya mi variable predicción punto moroso en los términos de la base original, no en los términos de la base normalizada. Y ahora sí voy a crear un data frame que contenga en una columna los datos reales y en la otra columna la probabilidad de mi predicción. Y me la voy a llevar a Excel porque quiero manipularla ya para establecer el punto de corte. ¿Podría establecer yo el punto de corte aquí en R? Sí, de hecho hay programas que automatizan eso, ¿verdad? ¿Por qué lo quiero hacer en Excel? Para ilustrarlo, para hacer los cálculos paso a paso y que esto quede claro. Entonces nos vamos a llevar estos datos a Excel para hacer los cálculos manuales. Data.frame igual real punto moroso. Aquí estoy creando un data frame con dos columnas. En una que se va a llamar real estoy poniendo los datos morosos de la base original, los datos reales. Y en la otra estoy poniendo la probabilidad de mi predicción. Probabilidad punto predicción es igual a predicción, ¿cómo le puse esta variable? Predicción punto moroso. Predicción punto moroso. Y le doy Enter. Entonces aquí ya creamos este data frame de comparación. Si quieren lo podemos ver. View, comparación.
Y aquí tenemos las dos columnas, ¿verdad? En uno los datos reales para mis 5.781 observaciones de mi base testing. Y en la otra columna la probabilidad de la predicción que acabo de hacer. ¿Qué quiero hacer ahora? Exportar esto, llevármelo a Excel y establecer el punto de corte allá. Entonces vamos a llevarnos esto como un archivo CSV, write.csv. Y los parámetros son el nombre del data frame que acabo de crear, que sería comparación, y luego el nombre del archivo CSV. Esto va a caer en el directorio documentos, que es el directorio por defecto que yo tengo, con el que estoy trabajando. Si ustedes quisieran ponerlo en otro directorio, tendrían que poner c:\pleca y poner toda la dirección en Windows donde ustedes quisieran poner este archivo. Entonces le doy Enter. Aquí, bueno, aquí lo que pasó fue que yo ya tenía un archivo que se llama igual. Yo ya lo había creado y no lo va a caer encima. Entonces le voy a hacer comparación, coma, modelo 1a.csv. Bien, entonces ahora sí lo crea. Y ya con eso estamos listos para ir a abrir este archivo en Excel y calcular la tasa de corte, que es lo que vamos a hacer en la próxima sesión. Muchas gracias.